Bien, empezamos a grabar la clase. Yo les decía que, vamos a ver, modificadores del predicado. En principio, vamos a ver, hay 4, vamos a revisar en este momento 2 de ellos, que en las oraciones que venimos analizando aparecían en el predicado, pero las dejábamos pendientes de revisión. La idea es que todo lo que aparece en la oración pueda ser analizado, pueda ser identificado. Y recuerden esto porque también vi varios ejercicios. Toda la parte de análisis sintáctico, las cajitas, o si ustedes quieren con un subrayado, tiene que ir en la misma línea. O sea, no es que arriba marco el sujeto y abajo marco los modificadores del sujeto. ¿Bien? Esto es importante porque he visto varios ejercicios entregados que lo han hecho por separado. La idea es poder poner todo hacia abajo. ¿Bien? Entonces, la oración queda arriba, lo único que nos va a quedar arriba es la conjugación del verbo que identificamos en el tiempo. Todo lo demás, vayan poniéndolo para abajo. La semana pasada estuvimos charlando sobre los modificadores del sujeto, es decir, estuvimos viendo modificador directo, modificadores indirectos, estuvimos viendo también la aposición, la construcción comparativa. La construcción comparativa es uno de los ítems, es una de las consignas que les pide el trabajito, así que en eso deténganse para ver, para entender que siempre la construcción comparativa, como la aposición, van entre coma y coma, ¿sí? Esa parte yo recién estuve chusmeando, no llegué a corregir porque los entregaron ayer, pero estuve chusmeando algunos trabajitos y ahí había alguna confusión, ¿sí? La aposición y la construcción comparativa siempre va entre comas. Bueno, después de los modificadores del sujeto pasamos a los modificadores del predicado, que nos vamos a encontrar con 4. Esto ya lo vimos el año pasado, estuvimos haciendo una leve introducción, pero ahora vamos a tratar de desarrollarlos en profundidad. Tenemos el objeto directo, el objeto indirecto, los circunstanciales, que son muchas opciones, y el complemento agente, que tiene que ver con esto que yo les comentaba de la voz pasiva. Acá Nati armó varias oraciones. Vamos a ir analizando cada una de ellas. Vamos a ver. Esto lo vamos a correr para abajo. Ahí está. Bien. Yo lo que les voy a pedir es que me hablen por el auricular porque va a ser más sencillo, y vayamos entre todos analizando esta primera oración. Esto va a ser el mismo análisis que hemos hecho la semana pasada, solo que el sujeto aquí va a ser más simple, no va a tener prácticamente modificadores. Mariela compró un ramo de margaritas. ¿Por dónde empezamos? ¿Cuál es el primer paso? Los corchetes. Corchetes, bien. Después de identificar los corchetes, ¿hacia dónde seguimos? El núcleo verbal. Perfecto. ¿Y cuál es el núcleo verbal en este caso? Compró. Compró. Bien, compró. ¿Y cómo está conjugado? ¿En qué persona y número? Tercera persona. Bien. ¿Y singular o plural? Singular. 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 Singular es él o ella compró. Plural sería ellos o ellas compró. Exactamente, es singular. Tercera persona del singular. Bien. Ahora tenemos que buscar quién compró un ramo de margaritas. ¿Quién es el sujeto? Mariela. Mariela. Perfecto. Tenemos un núcleo. La pregunta es, aquí, tenemos que pensar en si esto es parte del sujeto, como lo tenemos escrito, ¿qué tipo de sujeto es? ¿Expreso o tácito? Cuando el sujeto, claro, cuando el sujeto está escrito, es expreso. Cuando lo podemos leer, es expreso. Si no lo pudiésemos ver, si no tuviésemos la palabra Mariela y directamente apareciera compró un ramo de margaritas, sería un sujeto tácito que podría ser él o ella compró un ramo de margaritas. Así que estamos frente a un sujeto expreso y como tiene un solo núcleo, es simple. Todo lo demás va a ser nuestro predicado. ¿Bien? Es predicado verbal porque tenemos un núcleo verbal y es simple porque tenemos un solo verbo. Si tuviésemos más de un verbo, por ejemplo, Mariela eligió y compró un ramo de margaritas, sería un predicado verbal compuesto. Por ahora tenemos un predicado verbal simple.
Bien, ahora lo que nosotros vamos a buscar es objeto directo, objeto indirecto. Vamos por la primera parte. El objeto directo es la respuesta a la pregunta. O sea, nosotros lo que vamos a hacerle con los modificadores del predicado son distintas preguntas al verbo. Eso es importante que ustedes lo entiendan. A partir del verbo es que nosotros podemos entender cuáles son los modificadores que vamos a tener en cada oración. La primera pregunta para saber si es objeto directo es ¿qué compró en este caso? En esta oración nosotros podemos saber si hay un objeto directo haciendo esa pregunta. Ahora, podría haber un objeto indirecto, que la pregunta sería, ya no sería ¿qué compró?, sino que sería ¿a quién compró? Acá vamos a encontrarnos con que en la primera oración tenemos un objeto directo, que es ¿qué compró? Compró un ramo de margaritas. Por lo tanto, aquí nosotros vamos a tener parte del objeto directo. Vamos con A, y después, una vez que terminamos con el análisis sintáctico, identificando los núcleos del predicado y del sujeto, los modificadores del sujeto y los modificadores del predicado, tenemos que seguir identificando si se trata de una oración bimembre o unimembre. En este caso, ¿qué tipo de oración es? ¿Bimembre o unimembre? ¿Unimembre? Recuerden que nosotros tenemos, si aparecen el sujeto y el predicado, tiene dos miembros esa oración, por lo tanto es bimembre. En cambio, si nosotros tuviésemos un verbo que no podemos conjugar, porque no le podemos asignar una persona ni un número, porque es un verbo impersonal, ahí sí sería una oración unimembre. En este caso es una oración bimembre porque tenemos los dos miembros de la oración. Vamos con otra. Mariela le regaló a Julieta las flores. Vamos por partes. ¿Cuál es el primer paso? Recordábamos recién. Corchete. Y el siguiente es identificar el núcleo verbal. ¿Cuál sería el verbo en esta oración? Regaló. Regaló, perfecto. ¿En qué persona y número está conjugado? Singular en tercera persona. Perfecto. Vamos bien. Aparte, fíjense que el mismo sujeto aparece en la oración de arriba y después aparece abajo. Por lo tanto, va a ser la misma conjugación. Mariela le regaló a Julieta las flores. Bien. ¿Quién regaló? ¿Quién regaló esas flores? Mariela. Mariela. Ese es nuestro núcleo. Y como ya podemos identificar, al igual que lo hicimos arriba, sabemos que es el sujeto, que es expreso porque está escrito, y como solamente tiene un núcleo, es sujeto expreso simple. Hasta acá vamos bien, porque después podemos identificar el resto, que todo lo demás, incluyendo la palabra le, es parte del predicado. Yo quiero que ustedes tengan presente las preguntas que hacemos. Para saber quién es el sujeto, preguntamos ¿quién regaló? ¿Quién compró? Para saber si hay un objeto directo, es ¿qué regaló? ¿Qué compró? Ahora, cuando queremos saber el objeto indirecto, es ¿a quién? Fíjense la diferencia entre la pregunta del sujeto y la pregunta del objeto indirecto. El sujeto es ¿quién regaló? Y el objeto indirecto es ¿a quién regaló? Así que, si la pregunta del objeto directo es ¿qué regaló? ¿Dónde está el objeto directo en esta oración? ¿Qué regaló Mariela? Las flores. Las flores. Bien, ahí vamos a tener el objeto directo. Ahora, la otra pregunta que nos tenemos que hacer, en este caso, es ¿a quién regaló las flores? A Julieta. A Julieta.
Muy bien. ¿Y qué hacemos con esta palabrita le, que queda ahí medio colgada? Esta palabra, de algún modo, está vinculada también con a quién se le está regalando las flores. Por lo tanto, se va a llamar sería reflejo del objeto indirecto. Y lo marcamos como forma parte del objeto indirecto, o sea, porque es le regaló a Julieta. El le hace referencia a Julieta, por lo tanto también lo vamos a marcar como objeto indirecto. Y por último, una vez que tenemos aquí todo el predicado, identificamos el predicado, identificamos el sujeto, identificamos los núcleos y los modificadores, de vuelta, es una oración bimember porque tenemos los dos miembros de la oración. Avancemos. Vamos con esta oración. No, esperen que quiero hacer un comentario aquí que no aparece algo. Acá. Algo que no aparece en esta explicación. Estamos aquí, ¿bien? Esto es objeto indirecto. Pero nosotros podemos seguir adentro analizando lo que figura en el interior del objeto indirecto y del objeto directo. Así que vamos a insertar, por ejemplo, una línea y vamos a poner. Vamos a modificarla. Color de la línea azul. Ahí está. Bien. Y lo mismo vamos a hacer por aquí. Por aquí. Y por aquí. El objeto indirecto lo vamos a seguir analizando como el modificador indirecto que vimos en los modificadores del sujeto. Y el objeto directo lo vamos a seguir analizando como los modificadores como el modificador directo del sujeto. Así que, acá vamos a insertar un cuadrito de texto, y antes decíamos que esto, cuando es una preposición, es un nexo subordinante. Vamos a checar esto un poquito. Nexo subordinante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para poder ubicar en realidad el término, aquí sería término, el término, necesitamos de una preposición, o sea, depende de otra palabra para que se entienda qué es Julieta en esta parte de la oración. Mientras que en este caso no hay ninguna palabrita en el medio. Flores sería el núcleo, y las, que es un artículo, sería el objeto, el modificador directo. Bien, ahí completamos este análisis. Así que vamos a buscar aquí. Sigamos. Estamos con esta oración. Festejan su cumpleaños. Vamos a tratar de hacerlo rápido. ¿Cuál es el verbo en este caso? ¿Festejan? Bien, festejan. Festejan es nuestro núcleo verbal. ¿Está conjugado en qué persona y número? Tercera en plural. Perfecto. Tercera persona. Ellos o ellas festejan su cumpleaños. Así que, la pregunta sería, ¿cuál es el sujeto en este caso? ¿Qué tipo de sujeto tenemos? Sujeto tácito. Sujeto tácito. Bien, entonces el sujeto tácito en este caso serían ellos o ellas. Como sabemos que estamos hablando de mujeres, le ponemos ellas. Ellas festejan su cumpleaños. Festejan su cumpleaños, si el sujeto es tácito, ¿qué sería todo lo demás? ¿El predicado? Exacto. Esto es así. Nosotros identificamos el sujeto
Como podemos identificar el sujeto, seguramente va a haber un predicado y al revés. Si podemos identificar un predicado que se conjuga el verbo en un tiempo y en un número, podemos identificar el sujeto. Ahora la pregunta que les voy a hacer es, ¿qué respuesta podemos encontrar aquí? ¿A un objeto directo? O sea, ¿qué festejan? ¿O a un objeto indirecto? ¿A quién festejan? Objeto directo. Objeto directo. Muy bien. Y si queremos, podemos seguir analizando. Cumpleaños sería el núcleo, su sería el modificador directo de cumpleaños. ¿Es una oración bimembre o unimembre? Unimembre. Si tenemos acá identificado el sujeto, ¿por qué sería unimembre? Recuerden que unimembre es cuando no tenemos sujeto porque el verbo es impersonal. En este caso pudimos identificar que el verbo es en tercera persona del plural. Por lo tanto, es una oración bimembre. Cuando ustedes tienen sujeto tácito, también la oración es bimembre. Esto es importante que ustedes se lo anoten para tenerlo presente. Si la oración tiene sujeto tácito, es bimembre. Por más de que no podamos leerlo, sabemos que en este caso podemos inferir, podemos suponer que el sujeto es ellas. Vamos con la siguiente. Julieta las puso en un florero. ¿Cuál es el verbo? ¿Cuál es el verbo en este caso? Puso. Puso, muy bien, núcleo verbal. Aquí tenemos entonces que pensar en qué persona y número está conjugado. Primera, segunda, tercera persona. Tercera Tercera persona persona. en ¿Singular o plural? singular. Singular. Ella las puso. ¿Bien? En un florero. Perfecto. Tercera persona del singular. ¿Quién las puso en un florero? Julieta. Julieta. Julieta es nuestro núcleo. Y como la podemos leer, ya no es un sujeto tácito. Julieta es un sujeto expreso. Y como tiene un solo núcleo, es un sujeto simple. Estas preguntitas tienen que ir como automatizándolas para que les salga más fácil. Todo lo demás es nuestro predicado verbal. La pregunta, en este caso, dice, no es que dice, Julieta puso las flores en un florero. No, acá lo que está diciendo es, las puso. Y nosotros, si yo les paso esta oración completamente aislada, no saben si se trata de flores, si se trata de ramas, si se trata de lapiceras. No sabemos qué fue lo que puso en un florero. Pero sí nosotros podemos saber que las está representando aquello que puso en el florero. O sea, las responde a la pregunta, ¿qué puso en el florero? Por lo tanto, es nuestro objeto directo. En esta oración no sabemos qué es lo que puso. Pero como venimos con el texto anterior, sabemos que se trata de las flores. Y en un florero, vamos a ver que la pregunta, en un florero, ¿responde a la pregunta ¿qué puso? ¿O a quién puso? No. No. No responde ni al objeto directo de qué puso, ni al objeto indirecto de a quién puso. Por lo tanto, esto es otro tipo de modificador, que tiene que ver con el modificador circunstancial del predicado. Hay distintos circunstanciales, recuerden que yo les dejé una tablita para ver, hay muchos. Bueno, uno de ellos es un circunstancial, que después lo vamos a ver, que es el circunstancial del lugar, que tiene que ver dónde puso las flores. Una vez que llegamos aquí, tenemos entonces el sujeto, el predicado, y por lo tanto, de nuevo, es una oración bimembre.
Bueno, yo quiero... Esta oración es la última que quiero que veamos. Julieta le dio las gracias a Mariela. Bien, yo aceleré aquí un poco las cuestiones para poder seguir identificando. Quiero que vean como ejemplo, ¿no? Dio es el verbo, objeto, el núcleo de Julieta, está conjugado en tercera persona del singular. ¿Qué dio Julieta? Las gracias. Por lo tanto, esto es el objeto directo. Ahora, ¿a quién le dio? A Mariela. Y lo que nos queda aquí es esto, ¿no? Le, de vuelta, el le hace referencia a quién le dio. Por lo tanto, es también parte, es un reflejo del objeto indirecto, entonces aquí nosotros también lo marcamos como parte del objeto indirecto. Y aquí lo que muestra esta oración es que podemos analizar al interior como yo les había hecho recién el ejemplo. Objeto directo tenemos el modificador directo y el núcleo, y en el caso de a Mariela vamos a tener el nexo subordinante en la A, y en Mariela vamos a tener el término. Ahí terminamos con la identificación de la oración bimembre. Hasta aquí, ¿hay alguna duda con la diferencia entre objeto directo? Responde a la pregunta ¿qué? Esa pregunta que hacemos al verbo. ¿Qué le dio? Ahora, el objeto indirecto es la pregunta que responde ¿a quién? Perdón, es la respuesta a la pregunta ¿a quién le dio? Yo quiero que veamos acá. Vamos aquí a lo que tenemos a modo de resumen. El objeto directo es ¿qué? Cuando le preguntamos al verbo. Las respuestas pueden ser la, las, los, lo. O ¿a quién? Le dio, les regaló. Y eso lo vamos a ir identificando en el predicado. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a dejar de compartir. Yo lo que les voy a pedir, primero voy a pausar.